Bueno, Donald Trump ha lanzado una guerra arancelaria global destinada, según él, a reducir el déficit comercial de Estados Unidos. ¿Con estas tarifas podrá lograr ese cometido? ¿Cuál es el impacto global de esta política que ayer pues ha anunciado con una cantidad de aranceles a la mayoría de los países con respecto a los productos que exporta e importa Estados Unidos? Hoy he querido conversar con José González, economista venezolano-peruano, analista político, lideró el esfuerzo de finanzas corporativas en la firma asesoría financiera GCG Advisors y Econinvest, casa de bolsa en Venezuela. Buenos días y bienvenido, José. Gracias por atenderme a esta hora de la mañana. Buen día, encantado, un placer estar en el programa. Por favor. Bueno, hablemos, creo que lo que la mayoría se pregunta es en qué se ha basado Trump en tomar estas decisiones y si realmente podrá lograr el cometido. Trump a menudo en sus comentarios públicos siempre se fija en el gran déficit comercial de bienes de Estados Unidos, según dice él, que entiendo alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares en el 2024. Y para él, según eso, el déficit comercial es una prueba irrefutable de que Estados Unidos está siendo tratado injustamente. Ese es el argumento. Bueno, la pregunta es si esa política que ha emprendido pues lo va a llevar a lo que él piensa que será una recuperación del déficit comercial en los Estados Unidos en el mundo, ¿no? El presidente Trump siempre ha sido incluso antes de dedicarse a la política, cuando era un hombre de negocios en la ciudad de Manhattan, siempre se declaró a favor de las tarifas. Por alguna razón, él ha tenido una obsesión, tiene una obsesión, y ahora que es presidente es una obsesión más relevante en la Mm. medida que el poder que tiene es el de su oficina, el de la Casa Blanca, la oficina oval en la Casa Blanca, en cabeza de la economía más grande del mundo y es probablemente el país que sigue siendo el más poderoso en el planeta con las tarifas. Y es una tradición vieja en los Estados Unidos. En el siglo XIX se implementaron tarifas similares y esos fueron los causantes principales de lo que se llamó la larga recesión. Y en el siglo XX sucedió lo mismo con el presidente McKinley, a quien el presidente Trump admira mucho manifiestamente en su segunda administración, que fue una de las causantes de la Gran Depresión del año 32. Y Ujú. él ha mantenido, lo dijo durante la campaña, lo dijo ayer, es que el mundo ha abusado de los Estados Unidos y él está convencido de que la economía norteamericana, siendo la más robusta y la que más consume, ha sido abusada de alguna forma, se ha tomado ventaja de las condiciones norteamericanas. Y lo que está tratando al subir las tarifas, y estas son unas tarifas globales, lo había anunciado en un estudio que hizo el Departamento de Comercio en pocas semanas, que se iban a aplicar tarifas generales a todos aquellos países donde los Estados Unidos tuvieron un déficit comercial, es decir, de donde importara más de lo que exporta. Mm. Ahora bien, la economía norteamericana, a raíz de decisiones en el año 43, en el año 86, los acuerdos de Bretton Woods, el fin del patrón oro, es una economía que decidió en sucesivas administraciones dedicarse a los servicios de valor agregado, usar el dólar como forma de crecimiento y hacer que el consumo en el país creciera sistemáticamente en función del crecimiento económico. Y lo que ha hecho el presidente con esta decisión es revertir un esquema propuesto por los Estados Unidos para beneficios ciudadanos que se mantuvo por todas las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y acaba de cambiar el sistema de una manera que ha dejado al mercado en shock y a las contrapartes de los Estados Unidos porque solo no ha subido las tarifas generales a 185 países, sino que ha subido las tarifas selectivamente a 60 países a los que considera en inglés bad actors, malos actores, los que piensan que están abusando del consumo norteamericano. Ahora, si lo que pretende, lo que quiere, lo que aspira y la reacción inicial en las primeras 24 horas es absolutamente negativa, empezando por los índices Ujú. bursátiles que estaban, en términos de los futuros, están cayendo sustancialmente luego de haber perdido todas las ganancias que habían registrado desde la elección del presidente Trump, pues probablemente esta no es la mejor manera. No hay economistas, desde los más conservadores a los más liberales, que crean Mm. que las tarifas, que son un impuesto al consumidor en última instancia, porque el importador las traslada al consumidor, sean positivas para la economía. Ya Goldman Sachs, el banco de inversión más importante de los Estados Unidos, se espera, proyecta
que estas medidas conduzcan a una estanflación, es decir, a una desaceleración Mm. económica con incremento de la inflación. Ahora, José, esto aumenta los costos, perjudica a los consumidores y, por supuesto, erosiona la competitividad de exportaciones de Estados Unidos. Bueno, la Correcto. pregunta es por qué ha tomado ese camino Donald Trump. Ese es el poder de las ideas, ¿verdad? Cuando se toman ideas, decisiones ideológicas y no pragmáticas. El presidente Trump no es un presidente que le dedique mucho tiempo a lo que se llaman las políticas públicas. Es Ujú. decir, en la administración del Estado está lo político, lo estrictamente político, aquellas decisiones que se toman en relación a las relaciones en los distintos actores de una sociedad. Y las políticas públicas son cómo se instrumentan Mm. tales decisiones políticas y tales acuerdos. Y todo indica, por la cobertura de la prensa norteamericana, que esta ha sido una decisión rápida, precipitada, no pensada. Recordemos además que todo el mundo, como lo entendemos en términos comerciales, se genera a través de la creación de la Organización Mundial del Comercio en la posguerra y lo que se llamó el GATT, las ruedas de negociación de las relaciones comerciales a nivel global, cuya última ronda en Uruguay fue decisiva en crear este mundo en el que vivimos, en donde nos globalizamos y producimos cosas competitivamente. El presidente no tiene paciencia para esas cosas y esto parece haber sido una decisión puesta, armada en pocas semanas, sin pensar. Las discusiones sobre las partidas tarifarias solían tomar meses, años, antes de que se tomaran decisiones. El presidente está tomando decisiones inmediatas y va a asumir las consecuencias. Ahora el secretario del Tesoro ha dicho ayer, después de los anuncios, que no, que las contrapartes no deberían subir las tarifas y no entrar en una guerra, porque esto puede cambiar. Podría ser, como el presidente Trump siempre ha mantenido una forma de negociar. Su libro, The Art of the Deal, el arte del acuerdo, del trato, ¿sí? Del negocio, podría ser una maniobra para forzar ciertas decisiones en contrapartes y sin embargo ya hay reacciones y van a haber reacciones y van a seguir habiendo reacciones porque de nuevo no es lo que dice Donald Trump, sino lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Ninguna expectativa es positiva. Los futuros de la bolsa de valores de New York están abajo 1.200 puntos, casi 3%. Es una corrección importante que no habíamos visto. El Nasdaq que está abajo en los futuros casi 4%. Es decir, la reacción Mm. económica ha sido negativa y las cotizaciones del oro, por ejemplo, siguen subiendo porque hay una percepción general en el mercado que hay un $3.117 la onza, el contrato en este instante, de que hay una sensación de que estas medidas tomadas como se han tomado no van a funcionar. Es decir, lo que el presidente pretende, lo dijo ayer, que va a proponer una mega ley al Congreso, quiere compensar los beneficios fiscales a las corporaciones norteamericanas y a las personas de alto ingreso Mm. con tarifas y esperan recolectar 700.000 millones de dólares con estas medidas, pero si se detienen el consumo, las importaciones, si regresa la inflación, pues en Estados Unidos, en inglés se dice que uno no Mm. puede tener su torta y comérsela al mismo Ahora, tiempo. Probablemente es lo que termine sucediendo. Ahora, ¿tú crees, José, que esto ha sido más bien una forma de llegar a un acuerdo muy al estilo, digamos, de Trump? Uh Amenazo -huh. con esto para que los otros países bajen sus tarifas y se pueda lograr un acuerdo? ¿O definitivamente crees que, por ejemplo, Europa, América Latina, vaya a responder en reciprocidad a, bueno, a estas tarifas agresivas que ha impuesto Trump? Ya la Unión Europea, China, Mm. Canadá han dicho que van a responder. Australia dijo ayer que no iba a responder. Y en la lista, lo impresionante de la lista es a quién le están poniendo tarifas. 41% de tarifas a las Islas Malvinas, 10% a las Islas Heard y McDonald, que son unas islas deshabitadas. Es decir, cuando uno ve, y lo que hemos estado haciendo, lo que han hecho los economistas y analistas en menos de 24 horas, es tratar de entender cuál es la lógica matemática financiera de estas tarifas y no parece haber un patrón muy claro, porque hay dos columnas en la tabla que presentó el presidente ayer. Una en donde ellos establecen las tarifas de la contraparte basadas en manipulación del tipo de cambio y barreras al comercio. ¿Cómo se define manipulación al tipo de cambio y cómo se definen barreras al comercio? Aparentemente están considerando el impuesto al valor agregado como una barrera tarifaria, cuando lo que es un impuesto a las ventas bajo circunstancias muy singulares y han dicho que están poniendo la mitad de las tarifas
basados en lo que ellos consideran, la administración considera son las tarifas de la contraparte. Y además son tarifas que se van agregando. China, 34%, más el 20% existente, es decir, 54%. Y si te aplican las tarifas secundarias, un concepto que ha inventado la administración que parece imposible de aplicar del 25%, pues estamos hablando de ¿qué? De 54 más 25, ya estamos hablando de 88% más menos para China. China es una parte importante del consumo de los norteamericanos. Ujú. Solamente entre China, México y Canadá está el 40% de lo que se consume en los Estados Unidos, en una economía que depende en 75% de su dinámico, de su crecimiento, medido como crecimiento económico del consumo. No hay nadie en las primeras 24 horas o los funcionarios de la administración Trump que consideren que estas medidas van a funcionar. Acaban Mm, de incrementar el consumo en mm. niveles más o menos incalculables, y empezando por los automóviles que suben hoy día a partir de la medianoche de hoy 25%, lo cual afecta directamente a la mitad de los automóviles que se venden en Estados Unidos y particularmente los automóviles que cuestan menos de $30,000. Mm. Es decir, los automóviles que compra la clase media norteamericana que renueva su parque su automóvil cada 3 o 5 años, pues esos automóviles no van a ser renovados y eso va a afectar industrias, empleos Ujú. y al consumidor mismo, lo cual debería tener consecuencias negativas en el cortísimo plazo y en el mediano y en el largo plazo. Sí, a ver, creo que es importante porque, bueno, esto es un lineamiento político que tiene una traducción económica, ¿no? Para la gente que ve quizás distante el tema de la política, la geopolítica o lo que es la economía, digamos, global, es interesante entender cuál es la traducción económica a partir de este momento. Bueno, has hablado de los automóviles, van a costar dentro de los Estados Unidos un 25%, pero ¿qué pasa con los mercados foráneos? Es decir, Uh -huh. ¿cómo vamos a ver lo que ocurre o lo que ha aplicado Trump ayer a nivel global, José? el, el, el mundo es un mundo globalizado, ¿verdad? A Ujú. raíz de una serie de decisiones que se tomaron después de la Segunda Guerra Mundial y los acuerdos que permitieron la existencia de pasar de la libra esterlina como moneda de reserva global al dólar, vivimos en un sistema basado en el dólar. El 60% de las reservas internacionales fuera de los Estados Unidos están en dólares y el 88% más o menos de las transacciones comerciales se hacen en dólares. Por lo tanto, lo que sucede al dólar sucede con las tasas de interés norteamericanos, con la economía norteamericana que sigue siendo la economía más relevante del planeta por su tamaño, por lo que consume y política, geopolíticamente por la dimensión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que son las más grandes del mundo y su presencia global. En este mundo globalizado todos dependemos de todos. Un automóvil que se ensambla en 3 países distintos, que tiene componentes globales, las distintas partes cruzan la frontera del Canadá y México 6 veces antes de ser ensamblado. Tiene 150 proveedores. Entonces, cuando el mercado de los automóviles se trastorna en Estados Unidos, se trastornan una serie de economías y realidades que nos afectan globalmente. Si esto genera una recesión, una desaceleración económica en los Estados Unidos, que había tenido una performance económica en la pospandemia positiva, pues el mundo se va a ver afectado. En un planeta que entra en desaceleración o recesión y en donde la inflación retorna por el aumento de los precios finales, por el aumento de las tarifas, se ven afectados todo lo que estamos diciendo. Las cotizaciones del oro están en niveles récord y siguen subiendo porque los inversionistas están buscando refugio. El cobre sube a niveles históricos también porque como vienen tarifas al cobre del Mm. 25% aparentemente, pues en los Estados Unidos los quienes necesitan cobre están acumulando inventarios. El petróleo empieza a bajar, eso tiene un efecto en todas las economías petroleras porque se espera una recesión y la OPEP acaba de decir que va a liberar 2,5 millones de barriles para compensar las pérdidas futuras. Es decir, baja la demanda, sube la oferta, aumenta la inflación, caen los márgenes, ¿sí? Todos estamos a raíz de este mundo globalizado, que la globalización no se va a detener, sino que va Mm. cambiando en función de las decisiones de los Estados Unidos y a todos nos va a afectar. En el caso de América Latina, la administración ha puesto tarifas a todos los países, incluso a los que tienen TLCs. Es decir, no hay un respeto aquí, en los acuerdos basados en los tratados de libre comercio. Ujú.
son leyes aprobadas por los legislativos de los países que firmaron esos acuerdos y no deberían ser cambiados sino por acuerdos legislativos. Eso no ha sucedido. Hoy día tenemos tarifas del 38% para Guyana, 18% en Nicaragua, 15% en Venezuela y 10% para el resto de América Latina, toda. Yo soy peruano, estoy en el Perú esta semana. Aquí se esperaba que no se aplicara porque tenemos un TLC, la balanza comercial entre Perú y Estados Unidos es favorable a los Estados Unidos por 419 millones de dólares, es decir, importamos más de los Estados Unidos de lo que exportamos y sin embargo, hoy día el Perú amanece con tarifas del 10% que van a afectar sustancialmente a su sector agroindustrial porque exportamos muchos productos agroindustriales a los Estados Unidos. En el caso de México, el impacto no solo es automóviles, energía, maquinaria, estamos hablando de cerveza, aguacates, jalapeños, es Ujú. decir, de nuevo, el efecto empieza a crecer y es multiplicador. Ahora, la traducción es un aumento en ya el consumidor cuando va a comprar, digamos, el producto, cualquiera que este sea, o más bien cree que puede haber una detención o escasez de esos productos en el mercado americano y en contraposición en los mercados globales. Hay una cosa que se llama elasticidad en la demanda. Ujú, Hay productos que son inelásticos y hay productos que son muy elásticos, es decir, que la demanda se reduce cuando los precios se incrementan. Aquí viene otro problema, es que los importadores van a decir, ¿cómo importo yo un bien que yo tenía una idea de cuál era la demanda del ujú, mercado con un sobrecosto del 10 al lo que sea por sí. ciento, ¿verdad? No hemos visto partidas arancelarias, aquí falta mucho detalle. O sea, yo pongo una tasa del 38% de todo lo que viene de Guyana, pero ¿eso se aplica a qué? ¿Qué es lo que produce Guyana? Fundamentalmente petróleo. O al 10% a Chile. Entonces, ¿cuáles son las partidas arancelarias? Entonces, los agentes económicos van a dejar de importar o comprar porque la tarifa se paga en el punto, en desembarque, antes de que salga de los puertos, se tiene que pagar la tarifa, si no, el bien no puede salir. ¿Qué pasa con los perecederos? Ujú, ¿Qué pasa con las inversiones? ¿Qué pasa con los inventarios? Es decir, el efecto empieza a ser piramidal de alguna forma. Y por otro lado, ya hay, por ejemplo, un anuncio de Corea del Sur, China y Japón de crear una unidad comercial para compensar la caída, la potencial caída de demanda en los Estados ujú. Unidos. Ahora, ¿cómo se establecen esos mecanismos? ¿Cómo se implementan? ¿Cuánto tiempo toman? ¿Qué pasa en el camino? ¿Qué pasa con las flores colombianas? Que se marchitan o se mueren en horas, ni siquiera días, y que tienen que ser transportadas de inmediato. Ahora, el presidente Trump aspira con estas tarifas a reconstituir el aparato industrial norteamericano, pues eso toma años, inversión de capital muy grande y la existencia de capital humano que no existe. Mañana movemos una planta de manufactura de piezas de automóviles de Ujú. Guerrero a Ohio, ¿y dónde están los trabajadores? Hay que entrenar, no existen, desaparecieron, porque eso se dejó de hacer hace décadas. Es decir, ese proceso no se resuelve con tarifas. El presidente Trump tiende a tener mecanismos de decisión muy sencillos en realidades complejas y eso Ujú. no funciona. Eso es como ponerse a jugar con un avión a 36.000 pies de altura con 330 pasajeros detrás de la cabina, ¿sí? Es un poco las consecuencias de lo que vamos a ver. Y el cambio ha sido demasiado brusco. Incluso es un mecanismo de negociación y a partir de hoy día el presidente se da cuenta de que tomó una decisión equivocada o de que la va a ajustar, pues el daño ya está hecho. Ujú. El sistema es complejo y es delicado, así no sea precario ni frágil, y acaba de ser trastocado. Sin duda tampoco es que el presidente Trump no tenga argumentos. China, desde su ingreso al WTO durante el gobierno de Nixon, ha abusado de las reglas y los modos de comercio internacional, pero esta no es necesariamente la mejor manera de Ujú, solucionarlo. Como se dice en Estados Unidos, es como botar al bebé con el agua sucia, ujú. ¿no? Bueno, es lo que justo argumentaba, por ejemplo, Trump en un caso muy sencillo. Si tú vas a Europa, ves que en Europa, en los automóviles, bueno, no hay presencia de automóviles norteamericanos. Bien sea porque las calles de Europa no es un vehículo diseñado, es muy grande, en fin, pero bueno, son preguntas que se hace Trump, que, bueno, están a la vista. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿hay algo de cierto en sus argumentos, sí o no? Ahora, la pregunta es si esta es la solución.
Mm, Correcto, sí, sí hay algo de cierto, pero mm, se crearon los mecanismos, promovidos además por los Estados Unidos, que el país que promueve el orden de cosas existentes es Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una tendencia al consumo infinita. ¿Sí? Ahora, para que el ciudadano promedio norteamericano, cuyo ingreso no ha subido sustancialmente en las últimas décadas, siga consumiendo, pues tiene que consumir de productos originados, manufacturados, ensamblados en países donde el componente fundamental en el costo, que es la mano de obra, sea bajo. Y ese sistema que los propios Estados Unidos crearon a través de distintas decisiones de distintas administraciones, necesitaba ser modificado, sin duda, pero para eso se creó la Organización Mundial del Comercio mm, y las instancias en las cuales se negociaban esos cambios. Ahora, el presidente Trump negocia como Michael Tyson. Primero golpea, ¿sí? Y después, cuando uno está en shock, es que empieza la negociación. bueno, Eso funciona en transacciones de bienes raíces en la ciudad de Manhattan, no necesariamente en la mm, administración de las dinámicas geopolíticas, sí, geoeconómicas, geoestratégicas globales. El bueno, presidente Trump es transaccional, no es transnacional. Pues las leyes de la transaccionalidad, del acuerdo, del deal, no necesariamente funcionan en un contexto más complejo como el global. Y bueno, esto no va a solucionar el problema, lo va a empeorar fundamentalmente para el consumidor norteamericano, que hoy día se levanta con un costo en los automóviles cuyo precio no es superior a los $30,000, que va a subir entre 40 y $16,000. Un ejemplo, Ferrari ha dicho que solo va a cargar 10% del 25% de sus automóviles, pero si uno paga $225,000 por un Ferrari, pues pagar $22,500 más no hace mayor diferencia. Pero si uno compra un automóvil de $20,000 y ujú, hoy día cuesta $5,000 más y hay que pagarle financiamiento porque no se compra en efectivo, y si la inflación regresa por las tarifas, pues el costo del automóvil termina siendo prohibitivo y termina afectando una clase media que depende de esta globalización, de la importación de productos alimenticios que llegan a los supermercados. No tenemos esquemas de economías de supervivencia, desaparecieron hace mucho tiempo. bueno, yo Entonces la tengo, decisión, sí. por eso es que es brusca, abrupta y no necesariamente constructiva. Yo tengo que despedirlo, José. Gracias por su completo análisis. José González, economista venezolano y peruano, analista político, fue mi invitado a esta hora de la mañana. Vamos a hacer una pausa, luego vamos cómo afectan estos aranceles a los productos que exporta Venezuela. Vamos al regreso a conversar aquí en el estudio con Gustavo González Belutini, presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores. Hacemos una pausa, ya volvemos. La fusión con lo mejor del mundo.